Muy buenos días, estamos ya al aire en su programa Diálogos Ciudadanos y pues ya mañana de martes. ¿Cómo amaneciste, Liz? Muy bien, Pedro. Hay que recordar que hoy es martes, casi viernes. Ya se ha convertido en la frase del día. Casi viernes. Pues sí, bueno, pues vamos a iniciar ya con los titulares en las noticias de carácter local y en No ese... sin antes recordarles el teléfono en el estudio 8244-1221 para estar en constante comunicación. Hoy contamos con la presencia del maestro Fernando Daniel Sierra, quien estará hablando acerca de cómo poder hacer más competitivo Monterrey. Así es, pues ya se encuentra en el estudio Fernando y en un momento más vamos a pasar a la entrevista. No sin antes, pues le recordamos también que nos pueden enviar las preguntas que deseen hacerle a Fernando en esta ocasión, esta mañana, y a través de nuestra página de Diálogos Ciudadanos en L. Y también nos pueden seguir a través de las cuentas de Twitter, que es @Pedro de México Y y... arroba politóloga-liz. Muy bien. Pues bueno, iniciamos, Liz, con Con los titulares. titulares. Prometen limpiar el río Pesquería. Defiende Margarita Arellanes acto religioso. También dan Guadalupe y Juárez a Jesús. Va un ciudadano contra la licitación. Y sin más preámbulo, damos inicio a las notas. Así Prometen es. limpiar el río Pesquería. Autoridades estatales y municipales se comprometieron a limpiar el río Pesquería antes de que acabe la presente administración ante la contaminación y asentamientos irregulares que presenta este afluente. El secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Fernando Gutiérrez, se reunió en Escobedo alrededor de las 12 horas con la secretaria de Ayuntamiento de Monterrey, Sandra Pámanes, y los ediles de Escobedo, César Cavazos, de Apodaca, Raimundo Flores, y de Pesquería, José Glorias Pérez. Los funcionarios acordaron realizar un diagnóstico en conjunto en el próximo mes, pues según Gutiérrez, hasta el momento la información que existe está fraccionada. Y en el caso de la alcaldesa Margarita Arellanes, que como tú sabes ha causado muchas reacciones, la alcaldesa de este municipio defendió su participación en el encuentro religioso donde entregó a Jesucristo la ciudad, al alegar que la invitación y su discurso fueron a título personal y no ostentándose como el cargo que actualmente ocupa. En la rueda de prensa, la edil panista señaló que fue convocada a este evento por la Alianza de Pastores de Monterrey, donde acudió con su familia y en ningún momento emitió comentarios como alcaldesa de Monterrey. Sobre la entrega de la ciudad a Jesucristo, aseguró que lo dijo a título personal, como cualquier otro ciudadano que busca en su entorno, que su entorno esté lleno de valores y principios. También dan Guadalupe y Juárez a Jesús. Tras revelarse un video donde la alcaldesa regia Margarita Arellanes entrega las llaves de la ciudad a Jesucristo, surgen otros videos en la red donde los ediles de Guadalupe, César Garza, y de Juárez, Rodolfo Ambriz, en un acto similar, ostentándose con sus cargos públicos, hicieron la misma entrega simbólica de sus respectivos ayuntamientos. En el caso de Guadalupe, el alcalde tricolor aparece en un video de casi 3 minutos ante una multitud ofreciendo a Jesucristo las llaves del municipio, subido a la red el 8 de diciembre pasado. En un video similar, con fecha del 1 de enero, el alcalde de Juárez, Rodolfo Ambriz, entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo para que toda la ciudadanía confiese la superioridad de Cristo en el municipio. Pues muy bien, yo creo que esto va a dar de mucho que hablar esta semana y pues bueno, vamos a continuar en otro orden de ideas. Va un ciudadano contra licitación, alegando la falta de participación ciudadana en el proceso para licitar la concesión del servicio de recolección de basura en el municipio de Apodaca. Un ciudadano promovió un amparo en contra de este procedimiento con el que se espera tumbar el concurso. Álvaro Perales, abogado del quejoso Ricardo Encarnación Pérez, señaló que el argumento al tramitar el juicio de amparo es la omisión del ayuntamiento para incluir la participación ciudadana en la adjudicación de servicios. Detalló que la comunidad ya participa en los procesos de adjudicación de contratos en municipios como Monterrey e incluso a nivel federal con la figura de testigos sociales. Lo que se está alegando es la omisión para que la ciudadanía pueda participar en la contratación de servicios públicos o el otorgamiento de concesiones, expresó el abogado. Y bien, le recordamos el teléfono en el estudio 8244-1221 para mantenernos en contacto directo, o bien a través de las redes sociales, Facebook, Diálogos Ciudadanos NL, donde además de estar informado con nuestro programa, también se podrá enterar de las actividades paralelas que estamos desarrollando en nuestra asociación civil.
Así es, y bueno, como una breve nota, viajan 14 diputados a curso en Colombia. Un grupo de 14 diputados de distintas fracciones llegó el día de ayer a Medellín, Colombia, en donde a partir del día de hoy tomarán un seminario sobre gestión pública y urbanismo social, convocado por la EGAP del TEC de Monterrey. Los diputados recibirán curso en en una universidad de ese país y harán recorridos para conocer obras y proyectos realizados en esta ciudad colombiana. Qué positivo ese tipo de actividades, ¿no te parece a ti, Pedro? Sí, de hecho, a algunos diputados, como el diputado Jesús Hurtado, subieron ya una fotografía donde ya están participando en este tipo de cursos, organizados en esta ocasión por la EGAP. Y pues bueno, ya están allá en actividad. Recordemos que generalmente cuando un funcionario público, ya sea un regidor o un diputado o incluso un alcalde, sale del país a tomar un curso, lo que más se maneja es la crítica, es decir, como que van a gastar y van a, como que a despilfarrar el dinero, y no precisamente es así. A veces sí es para capacitarse, para traer nuevas ideas que se puedan implementar aquí en México. En este caso, cabe destacar que precisamente están allí para ver de qué manera pueden fusionar el desarrollo de una comunidad de manera encomiable. Es decir, que puedan, a través de la generación, de la rehabilitación de espacios públicos, de colonias que no tienen un desarrollo humano muy consolidado, revertir los índices de inseguridad y de violencia que puedan estar viviendo. En este caso, cuando EGAP firmó el convenio de colaboración con la universidad, que ahorita está coordinando el viaje en Medellín, ya se planteaba un paralelismo entre Monterrey y la ciudad precisamente de Medellín, donde pues está precisamente conformada por una orografía llena de montañas, donde hay asentamientos humanos en ese tipo de laderas, pues de las montañas, y donde la ciudad estaba prácticamente incomunicada hasta que se comenzaron a desarrollar medios de transporte que lograron conectar a personas que nunca habían bajado porque las pandillas no se los permitían con el centro de la ciudad. Entonces ya empezaron a ver otro tipo, pues, de mundo o de realidades que, por estar en ese sentido incomunicados por la violencia, no, que les eran completamente ajenos. Pero también implicó bibliotecas y parques y centros comunitarios donde, a final de cuentas, lograron ver que había una relación directa entre el desarrollo y rehabilitación de espacios públicos y la disminución de la violencia. Precisamente hace falta ese tipo de proyectos sociales en México, aquí en Monterrey, más precisamente. Yo creo que en los barrios, como ya lo hemos mencionado mucho aquí en el programa, en la Colonia Independencia, o en otras áreas como canteras, en el área de San Bernabé, quienes nos están viendo aquí en Monterrey y viven, podrán tener una idea de que en esos sectores hay unos índices de violencia muy graves y pues una pobreza extrema también en algunas áreas de estas colonias. Yo creo que hace falta mucho la participación ciudadana, es decir, participar conjuntamente los ciudadanos con el gobierno y con los empresarios para poder impulsar proyectos sociales buenos y que puedan ser sustentables, ¿no? Yo creo que eso es básico para cualquier desarrollo de este tipo de proyectos, y pues bueno, vamos a ver qué resulta de esta precisamente capacitación. aquí pues es donde confluye la participación de Fernando Maíz como empresario, la EGAP como una institución educativa y pues los legisladores como ya políticos de praxis. Así es. Conjuntando estos Conjuntamente, elementos. Reuniéndonos unidos podemos salir adelante, ¿no? Así Entonces, es. bueno, vamos a recordarles el teléfono del estudio, el 8244-1221, y pues vamos a un corte y regresamos ya con la entrevista con Fernando Sierra.
¿Eres aficionado a los Cowboys de Dallas? Vive la pasión NFL viajando al Cowboy Stadium. Disfruta de la emoción de estar en los partidos de los Vaqueros de Dallas. Toda la temporada 2013 te ofrecemos transporte, hospedaje y tu boleto de entrada. Reserva con Raúl Vargas, 8355-0001. Take me back to the start. Gracias por continuar con nosotros aquí en sus Diálogos Ciudadanos. Le recordamos el teléfono en el estudio 8244-1221 y nuestras redes sociales, Facebook Diálogos Ciudadanos NL y nuestras cuentas de Twitter. @Pedro de México. Y @politóloga_Liz con Z. La mañana de hoy nos acompaña Fernando Sierra, quien nos va a estar hablando acerca de cómo considera que pueda ser más competitivo la ciudad de Monterrey. Pues bienvenido, Fernando, y pues primero que nada te agradecemos que estés aquí en el estudio y pues que nos comentes un poco, primero que nada, cuál es tu experiencia académica, que sabemos que tienes una larga y a pesar de tu corta edad, trayectoria académica y laboral muy prestigiosa, la verdad. Estamos viendo ahí tu reseña y la verdad es impresionante. Entonces yo creo que si nos puedes platicar un poquito a qué es lo que te dedicas ahorita actualmente y qué es lo que haces, ¿no? Claro que sí. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, Pedro, y también contigo, Liz. Y bueno, con todo gusto, Pedro, te comento. Normalmente, bueno, ¿qué es lo que yo he estado de alguna otra manera estudiando? ¿Cuál es mi trayectoria? Soy ingeniero industrial administrador, tengo una maestría en administración con especialidad en finanzas y también tengo una maestría en mercadotecnia con especialidad en comunicación de marcas. Entonces, debido a todo esto, ha sido mi interés por el cómo de alguna otra manera hacer que los temas estratégicos se conviertan en prioritarios, a veces sobre los temas operativos. Lamentablemente en México normalmente nos vamos mucho en la operación del día al día y eso nos deja muy rezagados en comparación con otros países cuando queremos ser competitivos, porque para ser competitivos no es una labor de un día o de dos, es una labor que lleva años. Entonces nuestro sistema, nuestra forma de trabajar de alguna otra manera nos genera cierta resistencia para esto. No es algo privativo del país, pero es algo que sí nos ha afectado y que si lo pudiéramos nosotros resolver pronto, estoy seguro que México podría recuperar muchos escaños, no nada más a nivel país, sino como comentaba inicialmente Liz, a nivel ciudad también. Muy bien, bueno, yo tengo una pregunta. Monterrey actualmente, ¿cómo lo ves tú hacia el exterior? Es decir, ¿cómo lo ve el mundo a Monterrey después de esta ola de violencia que se vivió en los últimos años y que de alguna manera también afectó
las inversiones aquí en la ciudad, en el estado. No sé si eso nos puedes comentar al respecto. Claro que sí. Mira, te comento que en general dentro de los rubros internacionales el tema de seguridad increíblemente está en un séptimo lugar. Dentro de las ponderaciones que se consideran para hacer una inversión extranjera en cualquier ciudad del mundo, se consideran primero otro tipo de factores antes que el tema de seguridad. Por lo tanto, no ha sido tan determinante la situación de seguridad para nuevas inversiones. Lo que sí ha afectado mucho es en el ánimo internacional de ver a ciudades, en el caso específico de Monterrey, como una ciudad atractiva. Le ha afectado en ese sentido, más no tanto a lo mejor en inversiones a largo plazo. Sí hay una situación compleja en el caso de Monterrey, que es que no se le ve la suficiente solidez a la ciudad en general para que las inversiones se puedan hacer, por así decirlo, a largo plazo. Hay muchas inversiones temporales o hay inversiones muy específicas de empresas que ya han trabajado en Monterrey o que están trabajando en Monterrey. Aquí esto es muy sencillo. La forma en que se puede solucionar este tipo de problemas es valorando, sí, los rubros que se toman en cuenta para una inversión, que el primero de ellos, pues estamos hablando de la competitividad en cuanto a sueldos, salarios. Yo, por ejemplo, les puedo compartir un dato muy interesante. A partir de mediados del año pasado, los sueldos en México son más competitivos que en China. Eso es bueno para la inversión extranjera, a lo mejor no tanto para la competitividad económica del ciudadano promedio, porque obviamente estamos hablando que no han subido los sueldos en la proporción que debieran. Sin embargo, las empresas internacionales, pues obviamente al ver a México específicamente como país más competitivo que China, pues obviamente que mucha inversión que se fue a China va a regresar a México. Estamos hablando que hay empresas que están considerando, empresas chinas, que están considerando en invertir en tener plantas de producción en México. ¿Cuándo hubiéramos pensado eso en el pasado? Entonces sí hay muchas situaciones que a final de cuentas positivas se pueden ir dando. El problema, y lo que en mi caso laboralmente me ha tocado, yo estoy como gerente de mercadotecnia para Hispanoamérica de la empresa Sumitomo Drive Technologies. Nosotros estamos en muchas industrias, estamos enfocados en la industria de transmisión de potencia y nos toca a nosotros valorar todos los países de Latinoamérica para ver cuál es el desempeño que ellos tienen y saber cuál es la competitividad entre ellos para ver dónde nos conviene invertir. En el caso específico de Monterrey, se puede denominar como que es la sede más importante que tenemos en toda la región y es un punto de apalancamiento para esto. Pero en el caso de que les comentaba yo en un principio, sí es muy importante valorar cómo todo esto podemos hacerlo de manera estratégica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si nosotros valoramos no nada más el tema económico al momento de atraer inversiones, sino también qué se puede hacer en la ciudad, los resultados se van a potencializar. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando una empresa quiere tomar la decisión de venir a Monterrey? Bueno, no nada más va a checar en los rubros específicos, sino también en la calidad de vida de la gente que va a manejar esta empresa. Muchas veces vienen directores de otras partes del mundo, como pasa en cualquier país, y si tú no le ofreces a estas personas una calidad de vida que pueda ser sustentable, difícilmente van a tomar la decisión en automático de venir a Monterrey. Entonces se tiene que recuperar eso, pero una cosa que nos ha afectado como ciudad es que no hay una planeación integral. No sé si ustedes estén de acuerdo de que el hecho de que cada municipio tenga sus estrategias divide mucho la competitividad de la zona. Además de que cada municipio tiene sus propias estrategias, estamos hablando que cada 3 años se reinventan. Y al estarse reinventando cada 3 años, entonces también estamos hablando de estrategias fraccionadas. El tema de la reelección es un tema tabú en el país, pero a nivel administrativo municipal podría ser una buena solución para poder tener planes competitivos y que los planes no se quieran renovar cada 3 años, porque se renuevan cada 3 años, muy buenas intenciones, no hablemos de que sean intenciones negativas, pero ¿qué sucede? Que no se les da continuidad. Lo que comentaban hace rato muy interesante sobre la capacitación de los diputados, son esfuerzos muy interesantes, pero ¿qué sucede? Que estos diputados en 2 años ya no van a ser diputados locales, entonces vamos a estar perdiendo gente que ya tiene un know-how de cómo hacer las cosas y no, ¿de qué sirvió? No hay una sinergia de continuidad en este tipo de situaciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver ciudades del resto del continente, donde son más competitivas que Monterrey, porque Monterrey
Estamos en sexto lugar en Latinoamérica, según el FIDI Intelligence, que es una organización que mide todo lo que tiene que ver con inversión extranjera directa. Entonces, Monterrey, al estar en sexto lugar, pues alguna vez estuvo en primero, no sé si recuerdan, entonces ha perdido competitividad. En los primeros lugares está Sao Paulo, está también Santiago en Chile, luego está Río de Janeiro. Brasilia. Brasilia está pero en las ciudades intermedias, Monterrey ya lo pasaron a las ciudades grandes por la cantidad de habitantes. Entonces, de hecho, por ejemplo, Saltillo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de este reporte, es que Saltillo aparece en primer lugar de las ciudades pequeñas, no de las micros, pero sí de las pequeñas, a nivel Latinoamérica. Entonces, no es cierto, a nivel todo el continente americano. Está en primer lugar Saltillo, luego está una ciudad en Canadá que se llama Mississauga, que está cerca de Toronto. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que Monterrey pudiera de alguna u otra manera estratégicamente retomar muchos proyectos que ya ha hecho gente muy capaz en la ciudad y en Saltillo de cómo unir estas dos ciudades. Algo similar como tenemos, por ejemplo, en Raleigh-Durham, en la zona de North Carolina, en Estados Unidos, o Fort Worth, Dallas, y así hay muchas zonas, San José, San Francisco, que de la mano son ciudades que a lo mejor tienen características distintas, pero que se pueden coalinear para poder estarse desarrollando. Entonces, es importante ver toda la región, saber cómo potencializarla. Hay una cosa muy sencilla que a lo mejor se pierde un poco de foco. Por ejemplo, las exportaciones que van de Monterrey, ¿por dónde salen? Pues cualquiera podría suponer que de Altamira o de Tampico o Veracruz, ¿verdad? No, salen de Brownsville. ¿Y por qué salen de Brownsville? Porque la gente en Brownsville y el gobierno de Texas hizo inversiones a finales de la década pasada para tener un puerto lo suficientemente grande para que las exportaciones de Monterrey salieran. ¿Por qué ellos sí tuvieron la visión de hacer algo por Monterrey y no lo hicimos en conjunto con Tamaulipas? Entonces son ese tipo de cosas que por estar contando los centavos, por estar en el día del día, estamos perdiendo por cuestiones muchos políticas dólares. Muchas veces, ¿no? Como Totalmente. tú bien lo mencionas en este magnífico paneo que nos das, es que al término de los 3 años no está la reelección, por una parte los diputados, por otra parte los gobiernos locales, pues también se cambian y apenas están tomando el camino, y ya Totalmente. viene la estrategia de campaña a los 8 meses o 10 meses ya a concluir, y prácticamente esos 10, 8 meses son muertos, o sea, ya no hay, y cuando entran hay otros 6, 8 meses. Realmente son efectivos, yo diría que 1 año y medio, yo creo, de cada administración. Entonces es muy importante eso que mencionas. También me parece muy interesante lo que comentas de la ciudad de Saltillo. ¿Por qué no desarrollar proyectos de estos gobiernos locales, hablando del nivel estatal, para que se desarrollen? Por ejemplo, una cosa que a mí me ha parecido que aquí en México no se le ha dado empuje, es el tener vías férreas o de metro, de tren ligero, como existe en Europa, de ciudad a ciudad. O sea, eso ayudaría muchísimo. No sé si dentro de lo que tú tengas pensado te parecería una buena idea esto, la verdad. Y siendo que Saltillo y Monterrey estamos a 40 minutos, o sea, es algo, yo creo que muy viable, ¿no? Sí, Pero también, bueno, en el mismo sentido, sería interesante que nos compartieras la visión de la iniciativa privada respecto a debería más bien, perdón. Sí debería de contemplarse la reelección o bien la ampliación del periodo del orden del gobierno municipal. Sin embargo, eso, siendo realistas, no va a pasar en el corto o mediano plazo. Ante esta problemática, ¿cómo asume la carencia o bien de servicios o desarrollo que tiene una ciudad la iniciativa privada? O sea, simplemente migra de una ciudad a otra, o bien dice, bueno, es que me interesa por los recursos con los que cuenta esa ciudad. Sin embargo, ¿de qué manera puede recomendarle o a los gobiernos o a ONGs o a entes intermedios en la generación de aquello que a ellos les interesa que la ciudad tenga? ¿O de qué manera se están moviendo? ¿A través de responsabilidad social o en qué áreas? Claro, bueno, va muy de la mano lo que ustedes acaban de comentar. Sobre lo que decía Pedro, efectivamente uno de los puntos más importantes, de hecho más que seguridad, es el tema de infraestructura vial
o de comunicaciones en general. Yo no me podría imaginar el desarrollo que ha tenido Alemania después de la caída del muro de Berlín si no tuviera la infraestructura de las vías férreas que tiene. Y eso es algo que no se tiene de 20 años a la fecha, es algo que lleva muchos años más, simplemente han seguido invirtiendo. Las mayores inversiones que se han tenido en el tema de comunicaciones férreas, pues fueron en la época del Porfiriato. Entonces realmente se ha dejado mucho de hacer por ese lado y sí es el futuro. Podrá sonar a lo mejor hasta retrógrada para algunos decir que un tren puede ser el futuro, pero es que la imagen que se tiene de los trenes en México no es la de los trenes a la vanguardia que se tienen actualmente. La ciudad de Nueva York no podría sobrevivir si no tuviera un sistema ferroviario que la comunicara con el resto de la zona conurbada donde está ubicada. Y así podemos hablar de muchas ciudades vanguardistas que tienen esta situación. Monterrey normalmente ha tenido a bien, entre comillas, compararse con ciudades como Houston o Los Ángeles, que son ciudades que viven netamente del automóvil. Pero si ustedes pueden tener la oportunidad de estar en Houston o en Los Ángeles, se darán cuenta que una persona puede estar 2 horas de ida parada en el tráfico y 2 horas de regreso a su casa. Entonces estás hablando que una ciudad de 6, 7 millones de personas por 4 horas perdidas por día laboral, pues hagan cuentas a ver qué tan competitiva está siendo esta ciudad. Entonces ese tipo de futuro no le conviene a la ciudad. Sí hay la infraestructura en cuanto a espacios para poder desarrollar vías alternas, trenes rápidos que comuniquen a la ciudad, como comentaba Pedro, y yo me quisiera imaginar que Monterrey tuviera la visión de convocar a los municipios que tienen costa en Tamaulipas. Imagínense tener un tren de pasajeros, pero también un tren de carga que pudiera comunicarlo, no sé, con el puerto que no existe, pero con la ciudad de San Fernando, que tiene litoral, o con la ciudad de Soto la Marina, que también tiene litoral, y convertirlos en puertos de gran calado. A lo mejor no existe la infraestructura geográfica para hacerlo, pero igual se puede hacer en el mismo puerto de Altamira y reduces distancias. Entonces, por ese lado, serías más competitivo. Y el tema de no tener puertos marítimos, que es un punto importante en las evaluaciones para saber si una ciudad debe o no tener inversión, pues lo quitas completamente de la discusión, porque aunque no lo tengas, tienes la posibilidad. Y bueno, sobre lo que comentaba Liz, efectivamente, aquí hay una corresponsabilidad, no es nada más del gobierno, sino estamos hablando del gobierno, pero también de las empresas, de la academia, y esa es la famosa triple hélice. Sin embargo, dejamos mucho de lado al tema ciudadano. Yo sé que ustedes son impulsores muy fuertes de que el ciudadano sea una voz, y no nada más una voz, sino una voz que tenga el conocimiento para poder tener influencia sobre lo que pasa en la ciudad y en general en la región. Y eso es algo que se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho, ¿por qué? Porque el ciudadano se desmotiva por muchas razones, pero a la vez esa desmotivación genera también apatía del exterior hacia convivir contigo. Entonces, en la medida de que la ciudadanía tenga una vida más dinámica, eso atraería mucha también. Olvidémonos de la inversión, vamos a hablar de las personas en general. O sea, si yo como persona sé que una ciudad es muy amigable, que ese también es un aspecto importante para medir en las evaluaciones, increíblemente, pero si es una ciudad amigable a las personas exteriores o del extranjero, mejor dicho, eso le genera muchos puntos. Entonces hay muchas estrategias que se pueden hacer en común. Por ejemplo, nos falta en la ciudad cuestiones sociales que a lo mejor uno podría decir, como bien mencionaban anteriormente, que se pudiera malinterpretar o tomar como un recurso no muy bien empleado. Sin embargo, pues la realidad es que nos faltan festivales internacionales, nos falta a lo mejor más inversión en el tema cultural. Todo lo que tiene que ver con deportivo se centra en un solo deporte, que no es malo que se centre ahí, pero también habrá que invertir en otro tipo de cuestiones. Entonces hay muchas inversiones en general que faltan por hacer, ¿no? Precisamente te quería comentar, yo tuve la oportunidad de estar en París hace unos años y hay un festival que se organiza que se llama el Festival de la Música, que es un día nacional, o no sé si es un día o 2 días, así como que o la semana cultural, pero de la música, y hay manifestaciones culturales en todos lados, en cada ciudad, por más pequeña que sea, y cosas de ese tipo se podrían replicar aquí. En ese sentido, no sé si nos puedes mencionar así en 3 o 4 puntos, ¿qué características debe tener una ciudad para ser competitiva? Y así como que resumiendo, ya no las has comentado, pero así como que... Claro que sí. Son los principales. Claro que sí. Bueno, el primero es que tenga esta infraestructura
que pueda de alguna otra manera ser amigable hacia los inversionistas. La calidad de vida que se le va a ofrecer a la gente que viene, porque acuérdense, las inversiones vienen de fuera, entonces pues viene gente externa a la ciudad. Sí. A lo mejor la ciudad puede ser ya amigable para alguien que vive aquí, porque ya está acostumbrada, pero para una persona de fuera, díganme si es fácil que se pueda mover en la ciudad. No. Entonces, ese tipo de situaciones tan básicas que el gobierno invierte mucho dinero, pero a lo mejor no estratégicamente, sino operativamente. Yo les pongo un ejemplo. Las vías de comunicación para llegar al principal polo de desarrollo en estos momentos de la ciudad, que es la zona del aeropuerto, son pésimas. No hay una comunicación buena entre la zona de Valle Soleado, en Guadalupe, a la zona de la autopista del aeropuerto. Estamos hablando que es menos de 1 kilómetro y ni siquiera hay un buen camino en esa zona. Y por ahí pasan directores de empresa, presidentes de compañías globales, que si les digo yo las inversiones que estas personas están pensando hacer en la ciudad y pasan por ese tipo de infraestructura vial, créanme que por más esfuerzos que se hagan en todos los sentidos, esas inversiones van a quedar en un signo de interrogación cuando bien. La caseta que se tiene para la autopista del aeropuerto, pues mucho dinero se podrá recaudar ahí, pero a lo mejor eso ha impedido algunas inversiones. Son barreras que vamos poniendo como sociedad y como gobierno para que vengan otros a convivir con nosotros. Entonces, hay un tema, en resumen, que yo comentaría. Es muy importante que la gente de Monterrey nos cambiemos ese chip y que queramos tener gente que venga en plan de turista, en plan de inversionista, en plan de vivir con nosotros, porque la gente en Monterrey en general somos muy reservados para poder convivir con gente de otras partes. Yo me sorprendo cuando ves una persona que a lo mejor tiene estas barreras, sale, como tú dices, a cualquier parte del mundo y llega con un ánimo renovado. Entonces hay que traer más mundo a Monterrey para que Monterrey tenga más peso en el mundo. Eso es con lo que de alguna otra manera yo resumiría, para que podamos de alguna otra manera estar en este mundo global como parte de. Yo no me imagino una ciudad como París que esté amurallada como estuvo hace 200 años, o países como China que también estaba amurallada. ¿Y cómo vas a crecer de esa manera? Tú tienes que abrir tus fronteras, pero no nada más tus fronteras físicas, también tus fronteras mentales. Y eso es de alguna otra manera a lo que yo exhortaría a todos nuestros colegas y a todos nuestros compatriotas regiomontanos a que vean más allá en este sentido, para que como sociedad podamos incrementar el desarrollo. Porque de nueva cuenta, tenemos que confiar en que nuestras autoridades tienen que hacer su mejor esfuerzo, y si no lo hacen, evaluarlos, porque lo que no se mide no se controla. Y si los evaluamos y resulta que están haciendo buen trabajo, pues obviamente incentivar que sus proyectos continúen, independientemente que puedan o no estar en ese cargo público, pero que el proyecto en sí no muera. Eso es lo que tenemos que trabajar. Muy bien, la verdad, muy interesante todo lo que nos comentas. Desafortunadamente ya se nos hizo corto el tiempo aquí. Podríamos seguir platicando muchísimo más. Da para mucho más esta conversación, pero no sé si Liz tenga algún comentario adicional. Si es que no, yo nada más con lo que me quedo es que el gobierno, ya como parte final, que el gobierno está y los empresarios están haciendo y qué no están haciendo para hacer que Monterrey sea competitivo. Igual, te digo, nos has comentado algo, pero algo que me pareció muy interesante es cómo es que, entre líneas lo comentaste, el gobierno invierte en muchas cosas que tal vez no son prioritarias o no son necesarias, o están mal planeadas o están mal invertidas. No sé si, por ejemplo, los 20 millones de pesos en el camino de reparación de Hidalgo que están por ejemplo. Y además, los puentes una cosa que siempre he estado comentando es los puentes que se hacen continuamente. Apenas entra una administración y ya es un puente y un paso de nivel y otro puente, y no resuelven la vialidad, no resuelven el tráfico. Vemos que es lo mismo. Por mencionarte uno, igual es un tema local, porque sabemos que por medio de internet nos pueden estar viendo en París, en China, en cualquier lado, y tal vez no les resulte familiar lo que vamos a comentar, pero un puente en el centro de la ciudad, que es el puente Zaragoza, que recientemente ha sido remodelado, queda exactamente, o sea, yo creo que hasta con más tráfico, porque apenas bajas el puente y está un semáforo. ¿Cómo puede ser? O sea, conecta a la Colonia Independencia, cruzas
el puente y está un semáforo y está la fila. Entonces dices, ¿cómo puede ser esto? O sea, no sé si ese tipo de obras que yo creo que el ciudadano ve, dice, oye, ¿cómo gastan tantos millones de pesos en obras que no están planeadas y que no dan una respuesta y no dan una solución? No sé si algo nos puedes comentar en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Eso pasa porque los proyectos se ven como únicos, como es el proyecto del puente. Son aislados. Son aislados, exactamente, esa es la palabra. Y al ser proyectos aislados no te van a generar más que costos. Ese es el resumen de todo. Si nos ponemos a ver nosotros, que invito a los niños de 6, 7 años, lo podrán hacer, a tratar de descifrar cómo está la infraestructura de nuestras calles en Monterrey, pues yo creo que un garabato sale más lógico que lo que tenemos. Y el problema es, se hace el proyecto aislado, pero otra vez, viene alguien de afuera, no va a saber ni para qué sirve. Tienes una vía rápida en donde los carriles de 5 se hacen 4, luego se hacen 3, luego no están hechos para que vayas en un sentido sino en el otro. Ese tipo de cuestiones que a lo mejor suenan de primaria, no las contemplamos. Entonces, al no contemplarlas, nos vemos como una sociedad o como una comunidad pues ignorante, porque son cosas de instancia básica. Hay avenidas, les pongo el ejemplo de Ruiz Cortines, que están haciendo la famosa y suntuosa ecovía, que a lo mejor pudo haber habido una alternativa de utilizar las vías del tren que van paralelas a Ruiz Cortines en lugar de quitarle carriles a la calle, en donde de repente hay un poste de energía eléctrica en medio de los carriles que van a poder funcionar y se van a generar ahí unos cuellos de botella. Y estás invirtiendo en la ecovía y no estás invirtiendo en hacer sustentable lo poco que va a quedar de la avenida. Entonces, lamentablemente, ese es el reflejo actual. ¿Cómo cambiarlo? Pues muy sencillo, que los proyectos que se vayan a hacer tengan auditorías, porque actualmente el gobernante en turno hace lo que necesita o lo que quiere hacer en su gestión, y después ahí lo andan persiguiendo por todo el mundo. Entonces, no hay una corresponsabilidad. No hay una planeación integral por gobiernos, no hay una voluntad política por los gobiernos municipales y estatal, en el sentido de caminar todos juntos y decir, precisamente lo hemos comentado sobre la iniciativa del Pacto por Nuevo León que recientemente se propuso por el diputado Luis David Ortiz, en trabajar en conjunto por ciertas cosas que al ciudadano le puedan beneficiar. O sea, hay ciertas cosas que son que son comunes para todos. Uno de estos pues es la vialidad, ¿no? Y la seguridad pública. Son cosas que de alguna manera a todos nos afectan y a todos directamente nos benefician, nos perjudican, ¿no? Totalmente. Pero bueno, yo creo que ya vamos a Sí. dar por terminada la entrevista, ya que se nos ha agotado el tiempo. La verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado Muchas con gracias nosotros. por habernos acompañado. Y pues esperemos que muy pronto estés nuevamente aquí con nosotros en el estudio. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos a despedir el programa. Gracias. Diálogos Ciudadanos, Tu noticiero diferente, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, por elregio.com. en tu canal Regio Regio Vivo. No sé, igual.
ya estamos de regreso, ya en la parte final de nuestro programa. Y pues bueno, nada más ahí en la cuestión de los espectáculos, igual si tenemos por ahí una imagen de Thalía, que estuvo recientemente en la entrega de los premios Tony, y pues realmente lució espectacular. Ahora trae una cabellera más clara, rubia, y pues destacaron ahí por su belleza varias luminarias y actrices que estuvieron en esta ocasión. Vamos a mencionar brevemente, porque se nos agota el tiempo, tenemos ahí la otra imagen de Paulina Rubio, se nos puede poner por ahí. Bueno, recientemente Paulina Rubio al parecer tiene unos conflictos ahí con Demi Lovato, la chica dorada. Al parecer ya no se toleran. Es un rumor que está por ahí. Recordemos que las dos están conduciendo de X Factor, y al parecer hay una batalla de egos con estas artistas. Finalmente tenemos una imagen del grupo juvenil del momento, One Direction, que estuvo aquí este fin de semana en la Ciudad de México, y pues la nota es que hay jovencitas que pagaron hasta 30,000 pesos por una habitación con tal de captar una imagen de sus adolescentes, para que se den una idea de lo que hace un fan por estar cerca de su artista favorito. Y pues bueno, ya damos por concluido, no sin antes de recordarles que el día de mañana los esperamos a partir de las 9 de la mañana en su programa Día de los Ciudadanos. Mañana nos va a acompañar el licenciado Fernando Margain, exalcalde del municipio de San Pedro, y pues bueno, vamos a tener una interesante charla con el licenciado Margain. Nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de las redes sociales, Facebook, Diálogos Ciudadanos NL, o bien por mensaje directo a las cuentas personales de Twitter. Así es, @Pedro de México. Y @politóloga_Liz con Z. Hasta mañana. Hasta mañana.